Muy bien, espero que todos desde aquel lado estén bien, se encuentren estupendamente haciendo sus cosas. Ahí se metió una pequeña bulla, un ruido, que estoy tratando de monitorear aquí también las cosas para que todo ande bien. Y tengo un mensajito publicitario que cada ratico sale y sale y sale. Y es fastidioso en función de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Nadie quiere que haya un ruido extraño en medio de la grabación, que es además espontánea, dinámica. Trato de que sea sin demasiados filtros y en in situ, en el momento, ¿sí? Y hoy les voy a decir algo rapidito y me atreví a grabar de una antes de que se me olvide esto. Estuve examinando este tema recientemente y me evocó a muchas cosas que necesito decir definitivamente. Y tiene que ver con, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como el... Aquí voy a ponerle un poquito esta libreta para acá, no voy a hacer que se vaya a caer. Y aquí también tengo unas notas que seguramente voy a usar, ¿no? Espero que sí. Tiene que ver con lo que es la lengua en sí. Sabe que yo hablo mucho de lengua, yo soy lingüista, tengo esto certificado, no es que me la doy de tal, siempre sigo aprendiendo. Evidentemente hay gente que sabe más que yo, de la que es bueno aprender. Y precisamente esa gente estuvo escribiendo cosas en el pasado y dejó registro de sus cosas por ahí. Eh, yo he hablado aquí de Lacan, de Derrida, de Ferdinand de Saussure, de ¿quién más? Y uno dirá, bueno, que este es lingüista acaso, claro, el filología tiene que ver con eso más que filósofo, ¿no? Que también se le atribuye muchas de estas cosas dentro de la filosofía. Estoy hablando de no lo vamos a subestimar como lingüista, ¿no? Es un lingüista, la verdad. Sus obras son sobre todo literarias, la forma en que escribió las novelas y todo este tipo de cosas. Más allá de que no investigó abiertamente sobre la lengua. Y algunos dirán, una cosa es ser filólogo que estudia la lengua escrita y otra cosa es ser un lingüista que tiene muchas connotaciones, la verdad. Es muy abierta la posibilidad de ser lingüista dependiendo del área que te desempeñes. Muchas áreas de estas, por supuesto, tienen en común demasiadas cosas, sobre todo el signo lingüístico. Aunque muchos lingüistas son estructuralistas, otros, ahí pudiéramos apuntar a Ferdinand de Saussure, y otros más bien como que rompen el estructuralismo, de alguna manera son postestructuralistas, algunos muy adelantados a su tiempo, dirían algunos como Nietzsche, que es el personaje que le estoy hablando que tiene que ver con la filología. ¿Y qué es la filología? Ya les mencioné, ¿no? La filología tiene que ver con una disciplina que se encarga sobre todo del lenguaje escrito, ¿no? Aquí voy a rapidito escribir algo aquí. De repente le mando esa imagen por ahí que tiene que ver con eso. Ciencia que estudia la cultura, tal como se manifiestan en su lenguaje, en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. Nada diferente a lo que ya les mencioné. En fin, les voy a hablar sobre lo que es la lengua y sobre todo, aquí voy a enfocarme en estas notitas para ver la distinción de una cosa y otra, porque sí que hay distinción allí entre lo que es la lengua eh, y lo que es el habla y lo que es el lenguaje, ¿no? ¿Hay una diferencia acaso entre una cosa y otra? Aquí estoy apuntando a mis documentos, que son notas que yo hice en algún momento para que no se me escapen y más o menos mantener delimitado el tiempo, ¿no? Y quiero decirles además que yo quiero que mis videos duren menos de 30 minutos. Es un reto monumental que tengo, ya que yo recurro a demasiado vocabulario significante que trato de explicar. Pero bueno, voy a tratar de ser más sucinto, lo mejor que se pueda, lo posible, ¿no? Entonces, este tema en cuestión, este tema, y lo que vamos a hablar y desarrollar a continuación, tiene que ver con lo que es, y si se quiere, la diferencia, ¿sí? Entre lengua, lenguaje, que muchos pudieran ver esto muy afín, nada que ver, y el habla, ¿sí?
Hablando de la lengua es un sistema de signos propiamente, que se puede hacer de forma oral o escrita, y todo se atribuye a la fonología, y es el que utilizamos permanentemente para nuestra comunicación. Evidentemente, estamos hablando, y esto parecerá muy difícil de entender, o no tanto difícil, sino romperá con lo que intuitivamente podemos saber de la lengua, que es natural. Nada que ver, la lengua no es natural. Ya vamos a ver, porque si estamos hablando de códigos, si estamos hablando de convenios, si estamos hablando de que para que la lengua de alguna manera sirva, tenga que fijar, ¿sí?, algunos conceptos y algunas palabras que propiamente tienen que ver con su forma de expresarse de manera fonológica y de manera fonética, entonces no estamos hablando de algo nada natural, ¿no? Estos conceptos obviamente están relacionados, pero hay que decir que la lengua es un grupo más restringido. En cambio, el lenguaje, por otro lado, el lenguaje es la capacidad que todos tenemos como seres humanos de comunicarnos mediante signos que más adelante vamos a inventar. Estos signos, por supuesto, tendrían que ver con la lengua, más que con el lenguaje. El lenguaje es la capacidad, aquello que a lo mejor pudiéramos retrotraer acá de lo que Noam Chomsky llamó este sistema o dispositivo de adquisición del lenguaje, ¿no?, que es una zona en el cerebro que nada que ver con una exactamente, porque es verdad que nosotros hemos escuchado, y si no, este es un buen momento de hacerlo, de que en el habla, en el cerebro, hay una zona específica, y para son diferentes áreas, ¿no? Eh, el área de Broca, acerca del área corresponde al habla, y el área de Wernicke, ¿no? Eh, bueno, son áreas que apuntan a una región específica del cerebro, es verdad. El de Broca para la, la producción del lenguaje, y el área de Wernicke para la comprensión, ¿sí? O sea que hay uno que más que todo tiene que ver con el input y otro con el output, que es la reproducción o la fisiología, entendiéndose que también se usa el aparato fonador, ¿no? Bueno, yo no voy a decir de que es una región específica la que se encargue de eso ni siquiera está completamente probado. Lo que sí está probado es que es más que eso, ¿no?, que el cerebro funciona de manera integral. Entonces, más allá de una área específica, como se solía llamar así, y está bien registrado, ¿no?, por aquello de la topología o de la arquitectura del cerebro, uno siempre como ser humano trata de ponerle su nombre a aquello que descubrió, ¿sí? O pone un nombre insigne de alguien que estuvo investigando, o que nos parece que es digno de que este nombre se perpetúe en el tiempo con esta cuestión llamada descubrimiento, ¿no? Así que, bueno, más allá de eso, este dispositivo de adquisición del lenguaje tendría que ver con esta zona del habla, de la capacidad, hablando de la capacidad como no habla, porque todavía no lo he definido, sino como lenguaje, ¿sí? Es una capacidad humana, que ya les decía, que sí tendría mucho que ver con lo innatismo, lo innato, ¿sí? No somos una tabula rasa, ya que si existe este dispositivo de adquisición del lenguaje, evidentemente como capacidad de adquirir, de hacer una lengua, más allá que es social, ¿no?, de la cuestión esta de la zona de desarrollo próximo, y de la cuestión esta de los estadios de el desarrollo o evolutivo del lenguaje, ¿no?, y de cualquier aprendizaje, incluyendo una lengua que nos precede, que está en un contexto determinado, que de todas maneras terminamos adoptando la lengua de este contexto, por imitación, por la enseñanza de el gran otro, o A en mayúscula, diría Jacques Lacan. Así que la curiosidad ahora es que la gente diría,
¿Por qué hablamos igual? Nadie habla igual que otro. Ninguna habla en realidad porque es una manifestación de la lengua ya muy irrepetible, única, que resulta todavía más, eh, porque ser una manifestación, porque es una manifestación personal de cómo usamos los recursos de la lengua, ¿sí? Entonces es un acto de producir sonidos muy, muy personal, de que la forma de las palabras, bien sea oral o escrita, es una huella que nos identifica a cada uno. Ninguna persona habla igual idénticamente que otro, ¿no? El habla está determinada por diferentes aspectos, entre otros sociales, regionales y también culturales, educativos, incluso físicos, por aquello del aparato fonador, ¿no? Que es muy peculiar, muy completamente irrepetible para otros en la cuestión fisiológica, ¿no? El órgano fonador que incluye varios, eh, sí, el aparato fonador incluye varios órganos que están eh, allí involucrados para reproducir el habla. Pero ya una vez definido esto, yo creo que suficientemente para entender que el lenguaje es una capacidad de hacer una lengua. La lengua ya tiene que ver con esta estructura en códigos que tiene que ver con los grafemas, fonemas, morfemas, la escritura incluida y la lengua oral por excelencia, dirían algunos. Derrida no tendría, y también Lacan, la misma opinión acerca de qué viene primero, porque, como les decía, la lengua nos precede. Es decir, la lengua está ya en un entorno y nosotros vamos allá y nos apropiamos de ello. ¿Sí? De modo que le da mayor preponderancia a esta cuestión que tiene que ver con el significante. Ya le vamos a hablar del signo lingüístico y todo lo que implica. Significado, significante. Yo aquí hablé de eso en alguna oportunidad también, usando esta metáfora que ni siquiera yo la puse. Tiene que ver con lo que matemáticamente tiene que ver, ya diríamos, con el denominador y el denominador, ¿verdad? ¿Sí? Aquello de las fracciones. ¿Qué va abajo? ¿Qué va arriba? ¿Sí? Y no diciendo denominador y numerador. ¿Sí? Numerador arriba, denominador abajo. Yo expliqué eso en alguna ocasión aquí. En fin, no me voy a extender más en esa cuestión, ya que lo voy a poner de repente como un gráfico por aquí. ¿Sí? Lo que es interesante y para lo cual quiero extenderme un poquito más y no tanto como para que esta sea la última cosa que diga y ir terminando. No quiero que el video sea tan largo, como les decía. Entonces, hay una cadena infinita o al infinito de significantes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo una frase y esta frase, por supuesto, nosotros la ponemos en un espacio y corresponde a un tiempo, ¿no? Un libro tiene, por ejemplo, en español, la facilidad intuitiva, así la vemos nosotros, de que una palabra está al lado de otra y la leemos y la escribimos tal cual. ¿Cómo? De izquierda a derecha, ¿verdad? Los árabes no escriben así. Los árabes escriben y leen de manera contraria, de izquierda a derecha, ¿no? Entonces ahí vemos ya de por sí que en función a el espacio hay una manera tanto de leer como de escribir, que no necesariamente tiene que ser la que conocemos en Occidente, la mayoría de los países occidentales. Creo que todos, no sé, si usted sabe alguno que no es el caso, lo puede dejar en los comentarios, ¿no? Pero bueno, escriben de la manera típica, ¿no? Que nosotros conocemos, de izquierda a derecha y así mismo se lee, ¿no? De izquierda a derecha. ¿Sí? Una palabra precede y proviene, ¿no? De otra. Y así, junto con las frases conectivas y junto con los verbos y todo este orden sintáctico, tiene ya de por sí, según una gramática, es una norma de cómo debe estructurarse estas frases, estas oraciones dentro de un texto, ¿no? Para que logre de alguna manera
entenderse, ¿no? Esto es un convenio, una cuestión gramatical, una norma, ¿sí? Quien exceda esa norma, sencillamente estás transgrediendo un convenio social y no entrarías en esta cuestión que pudiéramos llamar inteligible, ¿no? Eso no se entiende, ¿no? ¿Qué habrá querido decir esta persona con esto? Según las normas de quién, según los convenios y gramáticas cuáles, ¿no? Entonces, obviamente, estarías irrumpiendo en, ya de por sí difícil de interpretar, allí estaría completamente desacertada la posibilidad de serlo, ¿no? Estaría en un código o según unas reglas que no responden al convenio social. Nuevamente, estaríamos más bien cayendo en lo que Lacan decía, por no haber una combinación de al menos dos significantes que son lo mínimo plural, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo va a entender? Nadie, no es significativo, ¿sí? No tiende a tener ningún significado. Estaría en el plano no de lo neurótico, diría Lacan, sino de lo psicótico, ¿no? Eso lo entiendes tú nada más. Y una sola persona que entienda algo que no lo revele de forma que al menos una segunda persona lo entienda, ¿no? Por eso es que no tendría ningún tipo de sentido para en aras de lo que es una significación, ¿sí? Entonces, si otra persona lo entendiera, estaríamos hablando de que hay que hacer un convenio, hay que comunicar y explicar lo suficiente a esta segunda persona. Y esta segunda persona ya estaría haciendo como un aterrizar a algo que pudiera verse dentro de la realidad, ¿sí? En todo caso, estaría en el plano de lo no psicótico, sino de lo neurótico, ¿no? Ya después les voy a hablar de que estoy eh, tratando de decir, definir con esto, ¿no? Quédense por el momento, porque esto lo tendría yo que hablar más exhaustivamente en otro tema, que resulta que al menos dos personas tendrían que entender este código. Este código es un convenio que obviamente se extiende a un plural mucho más amplio, amplía el acuerdo, según Richard Rorty, pudiéramos decir también que cabe esta idea allí, ¿no? Porque este convenio, mientras más grande sea, estaría ya, bueno, siendo o contando con mayor aceptación, ¿sí? De alguna manera, ¿no? Entonces, siendo que la gramática va de eso, y por eso es que estrictamente hablando precede, y hay que aprenderse esas reglas, por eso es que Lacan llegaba a decir de que el eh, registro de lo real, que estamos hablando, yo diría que cuestiones que no entran en la lengua, pero por ahí estuve leyendo algo que me pareció completamente razonable, que seguramente estaría más atinado a lo que Lacan quiso decir en esos seminarios, ¿no? Lacan no escribió eso tan detalladamente, sino que fue producto de sus seminarios, ¿no? Él escribió una sola obra y esta obra tenía que ver con otros temas, pero no completamente tan disociados a este, ¿no? Pero por ahí yo anoté que no lo voy a buscar ahora, porque esto lo voy a decir en otro lugar, para no desviarme demasiado. Es que estos seminarios apuntan, no me acuerdo qué número de seminario exactamente es el caso, eh, ya lo hablaré en otro tema, en otra ocasión, es que el asunto, y quedémonos con esto, ¿no? Para no abundar en palabras y oscurecer el tema principal de hoy, que resulta que esta cadena de significantes es lo que conocemos como los textos y están relacionados no solamente como los textos escritos, sino con los textos orales, ¿no? Y están relacionados con el habla, con el habla y con también eh, el código de la lengua, ¿sí?
no digamos del lenguaje, ¿no? Que es la capacidad de hacer todas estas cosas, ¿no? Que están interrelacionados. Entonces resulta que esta cadena que ya nosotros le pondríamos usando los mismos códigos previamente, digamos, y dentro del convenio social, que es el lenguaje, nosotros, usando la gramática implicada, estaríamos comunicándonos más o menos acertadamente, entendiendo de que no es un espejo, ¿no? Esta metáfora especular del lenguaje no tiene nada que ver, porque ya eso quedó completamente expuesto y sin ninguna cabida de que se siga pensando de tal manera por el giro lingüístico. Podemos nombrar a Richard Rorty, al mismo Wittgenstein y bueno, también otro personaje por ahí que más tarde vamos a ahondar más en estos temas, porque leí sobre justamente aquello que no hay, ¿no? Sobre el signo lingüístico. No sé si yo hablé de eso en alguna ocasión. No creo, ¿no? No creo. Por ahí creo que tengo unas notas. ¿Sí? Bueno, nada. Ya después hablaremos de este personaje que habla sobre aquello que no hay, de lo que Derrida ya había dicho, ¿no? Sobre eh, el lenguaje o las oposiciones fonológicas distintivas, las pudiéramos denominar también ahora mismo, tiene que ver con esto que es, porque hay algo que definitivamente no existe, por tanto, este rasgo, y por ser esto y no aquello, entonces ya lo podemos entender o significar, ¿no? Es un significante que obviamente está ligado a su proposición o a su preposición, ¿no? Esto tiene que ver con, si lo vemos en una cadena hablada o una cadena que está en código de lo que es el texto, bien sea oral o escrito, estaría allí definiéndose en dependencia de lo que va generalmente, que es con lo que contamos casi siempre en los escritos y sobre todo en materia oral, como es incito, estoy hablando del habla, tú no te puedes adelantar, ¿no? Lo estás pensando y mientras lo estás pensando lo vas votando, de modo que esta relación o cadena hablada propiamente estaría así más dependiendo de lo que dijiste en el otrora inmediato, ¿no? Y también esto va a depender de otros antecedentes más lejanos para que de alguna manera tenga sentido o al menos sea coherente. Y el hecho de que haya una cohesión y coherencia lógica interna no quiere decir de que sea una verdad absoluta. Por aquello de que la lógica y el buen ordenamiento del lenguaje, este funcionamiento que pudiera sonar muy elocuente o muy sintácticamente ordenado, perfectamente señalado y escrito, si es que es escrito, si es un discurso oral, lo mismo pudiera aplicar, le da en sí mismo, por la forma, en el fondo decir que es cierto, ¿no? Una cosa es la forma y otra cosa es el fondo. En el fondo puede ser totalmente mentira o totalmente yo estar en desacuerdo con eso, ¿no? ¿No? Entonces, por eso es que habla Wittgenstein del cuidado que tenemos que tener con el embrujamiento del lenguaje. Y que según esto, esta es una premisa que obedece obviamente a muchas otras cosas que dijo Wittgenstein en su Tratado Lógico Filosófico, que creo que más que todo de allí, no sé si del otro libro también, seguramente habrá mucho más que decir, de, de filosofía. Sí, el otro libro de Wittgenstein. Ustedes los deben ya estar intuyendo por ahí. Vamos a ver, yo por aquí los debo tener. Otro libro de Wittgenstein. El que él escribió, hasta donde yo recuerdo, dos libros nada más. Yo lo voy a poner por aquí. Seguramente por aquí lo debo tener, ¿no? Yo he hablado de eso antes. Y solamente que yo me engancho
Porque si yo digo algo, no quiero que esto quede como en el aire, como en el aire. Por eso es que estoy viendo para acá. A ver si este libro eh, le, le pongo aquí como referencia. Independientemente, lo que quería decir con esto es que todo se debe a un antecedente, ¿no? Hay algo que precede, que está, y aquello que no está, probablemente en el presente, no quiere decir de que no haya estado, y aquello que no se dijo no quiere decir que no se haya querido decir. Eso se debe a que el lenguaje, además de pragmático, un nivel pragmático de la lengua, también tiene unos compromisos ontológicos, ¿no? Y se deben a conocer más al autor en cuestión, ¿no? Y esto obviamente va a obedecer a la intencionalidad que éste haya tenido con lo que escribió, ¿no? Esto es evidente y muy ligado a su compromiso ontológico, ¿no? Estoy hablando de la intencionalidad. El lenguaje también es intencionalidad. En fin, no lo consigo, pero ya lo voy a conseguir, lo voy a poner por aquí. Su comprensión se debe a al menos dos significantes. Un significante completamente aislado no tiene ningún sentido, ¿no? Es un fonema que una palabrita, una letra, estaría ligada a otra y al lado de otra y al lado de otra, para de alguna manera tender a un significante, y este significante al lado de otro y otro puede tender o acercarse a un significado. Es una cadena. Es una cadena que por aquí yo la escribí. Entonces, además obedece al tiempo, además del espacio que ya les comentaba, por aquello de lo espaciado, de que si lees de izquierda a derecha o de izquierda a derecha, eh, como en el español, por ejemplo, o si es de derecha a izquierda, como escribes y lees en el árabe. Y si de alguna manera esto se entiende porque hay ciertos convenios, por ejemplo, cómo escriben el, el chino cantonés, creo. El mandarín no creo que tanto, ¿no? Pero el cantonés, si me corrigen, sobre todo el cantonés es así, de forma vertical, ¿no? No horizontal. Entonces ahí vemos también que hay una posición definida que está involucrada en el orden, en la sintáctica de estos textos, que responde a un convenio, responde a una gramática, a unas normas, ¿sí? Entonces no es que esté mal o bien, sino que cuáles son las normas, cuál es el juego del lenguaje, nos diría Wittgenstein también, ¿no? Y entendiendo estos luegos no, estos juegos, luego pudiéramos, ahora sí, eh, tratar de comprender este lenguaje, ¿sí? Si no entiendes nada de la gramática, estás, que está muy involucrado con la cultura, además, que responde a ciertos compromisos ontológicos, entonces no vas a poder interpretar. Y ¿quién? Queen, creo que es Queen que se pronuncia su nombre, que lo dejé por ahí en el aire, ya más adelante lo voy a hablar de él, nos estaría diciendo, voy a buscar aquí cómo se pronuncia ese nombre, ¿no? Yo sé que es B.W. Kine, pero ¿cómo se escribe Kine? Sí sé cómo se escribe, el problema está cómo se pronuncia, ¿no? Eso es todo. Willard Van Homer Queen, ¿sí? Vamos a escucharlo, señores, creo yo que sí lo podemos escuchar, ¿sí? Vamos a escucharlo y vamos a ir terminando con esto, señores, ¿sí? Y lo vamos a escuchar con mi amiga traductora, que no se escucha, por cierto, porque aquí le bajé esto para que no sonaran las propagandas estas. Willard Van Orman Kine. Sí, en español. Kine. Willard Van Orman Kine. Willard Van Orman Kine.
¿sí? Y en inglés, Willard Van Orman Quine. yo lo decía en inglés entonces. William Van Orman Quine. Willard Van Orman Quine. Muy bien, entonces bueno, ya después le voy a hablar porque Kine o Kine nos viene a decir que la traducción y la interpretación, él es el que nos habla por cierto del compromiso ontológico y del cuidado que debemos tener con una cosa y otra, dependiendo de cómo esta persona en cuestión, esta tribu, este pueblo, tiene su propio significante, ¿no? Su propia palabra, su propia eh, definición que lo termina conjugando en una palabra que no necesariamente es espejo de nuestra palabra. Y él hace mención, que no voy a extenderme de eso ahora, aquí voy a tratar de terminar, él hace mención de que hay una cuestión que tiene que ver con el conejo, ¿no? Y ahí revela el pragmatismo que más allá de la semántica tiene que ver con la lengua, ¿no? Eh, y todo lo que él decía en su investigación, ¿no? Bueno, ya no voy a seguir ahondando aquí en esto, ¿vale? Porque me estoy desviando demasiado. Estoy desviando demasiado. Vamos a ver. El conejo. eh, Vamos a ver. En una tribu por allá decían de una manera que él la investigó bastante bien, ¿no? Sobre la indeterminación de la traducción. Ya después voy a hablar de eso. Ya después voy a hablar de eso. ¿Sí? Y aquella cuestión del... No, no quiero apresurarme a decir algo que no tiene nada que ver. Por eso que estoy tratando de consultar aquí rapidito, pero créeme que esto se me está volviendo difícil de terminar de decirles lo que voy a decirles, que tiene que ver con el Gavagai. Es una palabra que los nativos que él estuvo investigando, en cierto idioma, significa conejo. ¿Sí? Ya después le voy a hablar de eso, de lo que es Gavagai y la indeterminación de la traducción. Que más adelante, no sé si esto sí lo dije yo en alguna ocasión aquí. Vamos a parar aquí para seguir, ¿eh? Para que esta cuestión no termine de fastidiarnos y estar sonando cada momento. Ya voy a estar terminando. Entonces, lo que les decía para centrarnos otra vez, que una cosa es cómo se escriba y esto de la indeterminación de la traducción de Kine, ¿no? Nos termina revelando que más allá de que haya un orden sintáctico, también hay un significante que no necesariamente si intentas traducirlo va a ser equivalente, ¿no? ¿Sí? Ni mucho menos esta traducción debe entenderse como que esto significa tal cual, hay una palabra completamente espejo relacionada con la otra, ni hablar de que sea espejo con lo que hay en la realidad, ¿sí? Completamente eh, difícil entonces traducir. Más bien nos decantamos por la interpretación, que tiene que ver con conocer la cultura, con expresar o intentarnos acercar en cuestión del compromiso ontológico del otro. Así que probablemente una palabra que esté para la traducción y para la interpretación, que esté empaquetada en el lenguaje de otro, nosotros tendríamos que usar más palabras intentando hacer este trasvase en nuestro lenguaje, traducir, interpretar y tener niveles de inferencias más elevados para poder atinar lo mejor que se pueda. Y esto siempre va a ser una incógnita, ¿no? Una cosa ese es y una cosa sea. Lo que yo dije, yo puedo comprometerme con lo que dije, pero no con lo que los demás entendieron, ¿no? Así que cuando nosotros leemos esto último que dije, y tiene que ver con una frase que no es mía, sino de Lacan, ¿sí? En algunos de sus seminarios mencionó cosas así, ¿no? Muchas palabras y
cosas que dijo que no están sueltas, tienen un contexto dentro de un discurso. Así que ya después les voy a explicar un poco lo que significa lo que tratamos de describir ahora, el lenguaje y el psicoanálisis. ¿Cuál es la relación que hay de uno y otro, ¿no? Entonces quedémonos por el momento de que la lengua, ¿qué es la lengua? Bueno, vamos a empezar por el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tenemos de hacer una lengua, que es en código. Entonces una lengua son estas codificaciones, bien sea traídas por el lenguaje oral o el lenguaje escrito, o textos orales o escritos, lo mismo para decirlo, y que es como nos eh, expresamos habitualmente utilizando dentro de la comunicación, que a veces es muy restringida dentro de un grupo, los diferentes signos que usamos y que son entendidos dentro de un contexto lingüístico muy particular. En cambio, el habla es la manifestación de la lengua y es más irrepetible, único y obedece a diferentes cuestiones que tienen que ver con, y es único por eso, con lo social, lo regional, lo cultural, lo educativo, incluso aspectos físicos que tienen que ver con el aparato fonador, ¿no? Que unos hablan de una forma y otros hablan de otra forma y hablan más rápido o más lento, tienen una prosodia implicada que los identifica, es una huella. Por eso es que nadie habla igual que otra persona, ni siquiera si tienen la misma lengua. En fin, voy a tratar de terminar allí. Les dije que no quería hacer este video tan largo. Más adelante sí voy a profundizar en muchas cosas que quedaron por aquí sueltas, como aquello de la cadena hablada de significantes y aquello de cómo dentro de esta cadena hablada también pudieran haber todavía mayores confusiones si no entendemos las referencias que tienen que ver con las metáforas, las metonimias que están dentro del lenguaje, que son, como decía Nietzsche, el lenguaje es un ejército móvil de metáforas y de mitominias, y él habló muchísimo más de eso. ¿Sí? Eso lo voy a hablar más adelante. Nos vemos.